yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. También vamos a leer en Juan 10:11, porque la prédica se va a basar en estos dos versículos. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en la mañana de hoy vamos a estar predicando bajo el tema Jesús, el verdadero, gran y buen pastor. Glorificamos el nombre de Dios porque solamente Él es santo, solamente Él es eterno. Y hoy tenemos la dicha de celebrar en este mundo terrenal el Día del Pastor. Pero si no hubiese sido por ese ejemplo supremo de pastorado, no estuviéramos aquí, porque no hubiésemos sido redimidos. Y esta palabra a mí me llenó y me maravilló tanto, porque es tan increíble como aquel que se humilló a lo sumo también fue el gran y buen pastor. Vamos a empezar con la primera lectura, donde habla: yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. En 1 Samuel, a través de un profeta no identificado, se le da esta palabra a Elí por la desobediencia y el pecado que tenían sus hijos. Entonces vino palabra de Dios a Elí a través de un profeta no identificado, y le comienza a decir a Elí las cosas que van a suceder. Sin embargo, en esta parte en específico, yo me maravillaba porque dice, ahí ya habla en primera persona. Dios empieza a hablar a través del profeta en primera persona, es decir, le tomó la boca. Ya no era el profeta y era Dios quien hablaba en ese momento, porque dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Cuando Dios habla en primera persona, dice, yo me. Esto hace referencia a un pronombre reflexivo. Un pronombre reflexivo significa que la misma persona que es utilizada, o sea, que utiliza el verbo, es el objeto de la acción que se va a realizar. Entonces, si entendemos lo que Dios nos quiere decir aquí, está diciendo que Él mismo va a proveer, porque suscitar significa levantar también. Entonces, Él mismo va a proveer. Yo mismo me suscitaré un sacerdote fiel. Y cuando lo leemos así a primera vista, entendemos el mismo, o sea, es el mismo Dios que se va a entregar como un sacerdote fiel. Pero sabemos que no era el mismo Dios que iba a ser ese sacerdote. Es el mismo Jesús. Porque Jesús, que es Dios y que también es Hijo, es aquel en el que Él, por eso habla en primera persona, era Él mismo, pero a través de otro. Un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y miren cuán poderoso es este versículo, que aunque es uno solo, dice, y yo le edificaré casa. Entonces ahí ya Él deja de hablar como que Él se está hablando a sí mismo, que se está entregando a sí mismo, y comienza a decir que es como a otra persona que lo va a dar. Yo le edificaré casa firme a ese sacerdote fiel. Y si lo leemos por arriba, decimos, bueno, Él se va a entregar a sí mismo. O no sé si podemos entender si Él se va a entregar a sí mismo, porque la verdad es que el Señor me llevó a la profundidad de esto, y si uno lo lee a primera vista, uno tal vez no puede entender que Dios se está entregando a sí mismo, pero que está dando algo a alguien más que no es Él. Y por eso podemos entender claramente que es Jesús de quien Él está hablando. Porque dice, yo edificaré casa firme. ¿Y la casa firme sobre qué se edifica? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús. Jesús es la roca. Entonces, por eso entendemos que desde ese entonces, desde el libro de Samuel, el Señor ya está hablando de Jesús.
Dios ya está hablando y está diciendo que el que va a venir, ese buen pastor que va a venir, ese sacerdote fiel, es Jesús, el cual andará delante de mi ungido todos los días y que tiene un corazón conforme a él. Es muy importante entender que en ese entonces el pueblo estaba pasando por una situación, porque a pesar de que Elí fue un sacerdote en todo su tiempo que trató de guardarse, sus hijos estaban haciendo las cosas como no correspondían y estaban profanando las ofrendas del altar. Y el Señor no estaba agradado con eso. Y en ese entonces Jesús no había venido. Entonces le mandó palabra a Elí para hacerle entender que a consecuencia del pecado de sus hijos iba a venir consecuencia a él. Entonces, aquí vemos en esta palabra cómo Dios nos da esa promesa de que Jesús es que va a ser esa persona que va a ser el sacerdote fiel. Si nosotros nos vamos a la enseñanza del libro del Real Sacerdocio que estamos estudiando, en el primer capítulo habla del ministerio sacerdotal. Luego de la introducción, lo primero que estudiamos fue el ministerio sacerdotal. Y nos aclara que el ministerio sacerdotal puede ser personal, familiar o eclesiástico. Y en ese capítulo específicamente, el pastor trata de enfocarlo al eclesiástico, que es el ministerio sacerdotal cuando se da un líder, un pastor, un ministro, para que lidere a sus ovejas. Cuando nos referimos a este ministerio sacerdotal, ministerial, congregacional, es ese ministerio que Dios presenta a través de Jesús cuando dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor por su vida da por las ovejas. El Señor lo que quiere es personas, líderes, que estén conforme a su corazón. Si nosotros vemos en toda la historia del libro del Real Sacerdocio, si nosotros vemos la historia de Samuel, el libro de la primera de Samuel, nosotros vemos cómo el Señor fue quitando a aquellos que dejaban de escuchar la voz de Dios y fue poniendo a aquellos que sí escuchaban la voz de Dios. Porque el Señor lo que quiere es a personas que escuchan la voz de Dios y le sean fiel a Él. Que estemos siempre arraigados al origen que es Él. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el buen pastor, la palabra griega kalos se traduce como buen, que describe lo que es noble, sano, bueno y hermoso. Es decir, que Él es el único pastor de pastores y el verdadero, el que lideró conforme al corazón de Dios y que vivió una vida en obediencia a Él. Aun cuando nosotros vemos a David como una referencia de un siervo conforme al corazón de Dios, porque así Dios lo dijo, que era un siervo conforme a su corazón, el mayor y el único que realmente era 100% conforme al corazón de Dios era Jesús. Sin embargo, Dios nos da esta persona de David, entendiendo que somos humanos y que así como David en su momento no hizo lo que debía de hacer, pecó, se levantó porque tenía temor de Dios. Porque si solamente Dios nos da el ejemplo de Jesús, podemos decir: Jesús fue perfecto, Jesús fue 100% Dios. Entonces yo no me puedo comparar con Él porque yo soy un humano. Pero tenemos el ejemplo de David, que sí fue un hombre conforme al corazón de Dios, que era 100% humano, que no venía del vientre o de las entrañas del mismo Dios, que no era el mismo Dios, y que aún así era un hombre
conforme al corazón de Dios. La palabra pastor en hebreo significa Ra, que se puede definir como pastores, pastor, apacienta, para atender un rebaño. También puede ser cuidar, apacentar un rebaño, gobernar y asociarse con. Y aclara que como amigo. El hebreo, que era el lenguaje del Antiguo Testamento, define esta palabra así. Sin embargo, del orden griego es de la raíz de poimen, que significa persona que guarda, guía y apacenta el ganado. ¿Por qué Dios asigna pastores? Si ya tenemos a Jesús como nuestro buen pastor. Si ya tenemos a Jesús como buen pastor, ¿por qué Dios asigna pastores? Porque así como las ovejas deben de ser guiadas hacia donde está el pasto, a donde está el alimento, a donde está la leche, que tienen que, la leche no adulterada de la que Dios habla en Primera de Pedro, nosotros la grey tenemos que ser guiadas a ese pasto. Y por eso es que hay un orden divino. Y por eso es que al Señor le place poner pastores, líderes y ministros para que nos guíen. Y Dios tiene un propósito en todo y tiene un plan en todo. Si no fuese necesario que los pastores existieran, no hubiera pastores. Si Jesús, sentado a la diestra del Padre, hubiera podido dirigir a la grey completa, que sí puede porque Él es Dios todopoderoso. Sin embargo, Dios lo quería hacer más personal y más humano, más aquí, un representante de Él en la tierra. No nos hubiera dado pastores. Entonces, es importante entender que el pastor es el ungido de Jehová para guiar a su pueblo. Es lo que sucedió desde los tiempos de los sacerdotes, de los reyes. En ese entonces no habían pastores como tal, pero ellos eran los pastores. Los líderes, jueces y sacerdotes eran quienes dirigían al pueblo en ese entonces. Al pueblo, aquí específicamente en Primera de Samuel, que relata cómo es la historia de el pueblo de Israel. Con el gobierno de los pastores, de las personas que él puso a liderar. Primero habían sacerdotes, que eran los que oficiaban el sacrificio, y estaban los jueces. Pero Dios, en todo hay una evolución, y se vio viendo la necesidad de ir evolucionando eso. Y cuando el sacerdote se estaba, en el caso de Elí, y en otros muchos casos que vemos en la Biblia, no era suficiente, por así decirlo, no porque no sea suficiente, sino porque para poder liderar una grey, para poder liderar un pueblo, dice la palabra que ya habían tantos sacerdotes que iban al mismo sitio, al tabernáculo de adoración, a quemar ofrenda, que pasaban años, o sea, hasta un año, para que pudieran ir a quemar la ofrenda delante de Dios. Entonces tenían que ir para estar delante de la presencia de Dios, y para que el pueblo pudiera ir a rendir adoración y ofrenda, tenían que pasar tanto tiempo. Y Dios comenzó a levantar personas que eran sus escogidos y sus ungidos, para que pudieran ayudar a que el pueblo estuviera más cerca de ellos. Y es cuando, por pedido del mismo pueblo, el Señor elige al primer rey, que es el rey Saúl, porque el pueblo de Israel ya no quería que lo siguiera gobernando Elí como sacerdote. En ese entonces el pueblo de Israel se manejaba por una teocracia, que es un gobierno dirigido totalmente por Dios, y ellos estaban pidiendo una monarquía. El pueblo gemía por una monarquía sin saber lo que estaba pidiendo, porque a pesar de todo ellos tenían
un trato directo con Dios. O sea, los sacerdotes iban directamente a donde Dios a quemar el incienso, a quemar ofrenda. Pero el pueblo ya no se sentía satisfecho con eso. Nosotros como pueblo nunca nos sentimos satisfechos con lo que tenemos. Nunca. Nunca. Dios nos puede dar a quien sea para que nos lidere. Y nosotros nunca vamos a estar satisfechos con eso. Porque lo que tenemos, luego queremos más o queremos diferente. Y lo que tenemos, no vemos lo que tenemos, sino que vamos a ver lo que hay fuera. Y lo que se tiene fuera. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en ese momento. Ya ellos no querían un sacerdote, ellos querían, como todas las naciones, a un rey. Y Dios, en su infinita misericordia, levantó a un rey. Un hombre que en su momento, cuando fue ungido, era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre el cual estaba consagrado para Dios y hizo una obra durante sus primeros, o sea, llevó un reinado conforme a Dios en sus primeros tiempos, pero luego se desvió. Y eso es lo que el Señor no quiere. Y yo no estoy hablando de los pastores, yo estoy hablando de todos nosotros. Porque todos bien conocemos que esta es una casa de líderes y ministros. Y el Señor lo que no quiere es que nosotros nos apartemos de su corazón, como lo hicieron ellos. Que nosotros vivamos una vida apegada a Él, como Dios quiere, que siempre escuchen la voz de Él. Porque si vemos la historia de Israel, siempre que era quitado un rey, siempre que era quitado un sacerdote, era porque se estaba apartando de la voz de Dios. Pero Dios no quiere quitarnos a nadie. Dios quiere que entendamos que con lo que Él nos ha dado, tenemos más que suficiente, porque a quien Él nos ha dado es al mismo Hijo, que es el buen pastor. Y Él es quien dirige a los líderes. Pero Dios también dice que los líderes siempre deben de recordar que quien dirige es Jesús. Porque Dios lo tiene centrado a su diestra para ser el intercesor por nosotros. Y eso justo es lo que Dios quiere, interceder por nosotros. Interceder por nosotros en todo momento a través de las personas a las cuales Él le ha placido y ha honrado con ser sus ungidos. Y amados, les voy a decir una cosa. Cuidado de nosotros con levantarnos contra el ungido de Jehová. Cuidado de nosotros con levantarnos contra el ungido de Jehová. Porque aún Saúl, en su momento, se había desviado. David nunca se atrevió a levantarse contra Saúl. Así que cuidado con escuchar voces y querer hacer como todas las naciones que tenían un rey y quererse levantar contra el ungido de Jehová. Sea quien sea que el Señor haya puesto como ungido, hay que respetarlo. Hay que respetar el depósito que Dios ha puesto en esa persona. Porque el Señor no hace cosas a la ligera. Y si el Señor ha elegido a alguien, es porque Él tiene un propósito con esa persona. Porque el Señor ha puesto un depósito en esa persona. Porque Dios vio cosas en esa persona que entendía que era la que tenía que liderar la grey en ese momento. Y si hoy nosotros tenemos pastores, es porque Dios los puso ahí. Indistintamente de lo que sea que nosotros escuchemos, indistintamente de que sea lo que nosotros veamos, indistintamente de lo que nosotros entendamos, los problemas de los pastores con Dios son de los pastores con Dios. Y Él es que va
a alinear sus propósitos a ellos. Pero nosotros no podemos levantarnos contra ellos. Jamás. Porque ellos son los ungidos de Jehová. Ellos son los ungidos de Jehová. Y nosotros tenemos que vivir una vida conforme a como Dios nos manda. Porque a su vez, Dios habla, Dios dice, Dios trae palabra, pero es palabra de arrepentimiento. Es una palabra para que nosotros no nos salgamos de quienes somos, no nos salgamos del inicio, no nos salgamos de la verdad y la vida que es Jesús. Señores, nosotros no estamos viviendo una vida para acá. Nosotros no estamos viviendo una vida terrenal. El que crea que está viviendo una vida terrenal, o que crea que lo que está haciendo tesoros es aquí en la tierra, no es así. Nosotros tenemos que vivir para hacer tesoros en los cielos. Para hacer tesoros en los cielos. Para glorificar el nombre de Dios en todo momento. A Dios sea la gloria. Y el Señor no quiere que nosotros nos distraigamos con cosas de este mundo, ni con afanes. La palabra lo dice, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados. Nada, que no nos distraigamos con nada. Nada me puede apartar del amor de Dios. Nada los va a apartar del amor de Dios. No hay que pueda venir a apartar el amor que Dios tiene con sus hijos. Porque ¿cómo es posible que podamos entender que Dios quiere hacer algo para apartarnos cuando el buen pastor es el mismo Jesús? El que se entregó a lo sumo, se humilló, fue al madero y murió por nuestros pecados. Cargó la cruz de tu pecado, de tu pecado, de tu pecado, del mío, y lo llevó allá, a donde Dios. Y dijo, ya, ellos son redimidos en mi nombre porque tú así lo permitiste. Y ahora ellos son nación santa y pueblo escogido. El Señor no quiere que nos apartemos de Él. El Señor no quiere que nos apartemos de la verdad, que es Él. Lo que sea que usted esté pensando, lo que sea que su mente venga a su mente, llévelo contrito a la obediencia de Dios. Preséntelo a Dios. Nunca se levante en desobediencia. Vaya a la intimidad. Ore. Pídale perdón a Dios si hemos cometido algún error. Pero sigamos adelante en gozo, con frente en alto, porque ya Jesús nos redimió. Ya Jesús nos hizo libres. Y ya nosotros hoy somos nuevas hechuras en Él. Y eso hizo David. Eso hizo David porque aun cuando metió la pata, que en un momento se apartó de ese corazón que era conforme al corazón de Dios y se dejó llevar por los deseos de la carne, él fue humillado delante de Dios. Le pidió perdón. Entendió el perdón que Dios le costó, claro, le costó bastante. Por eso él gime en el Salmo 51. Le costó bastante, pero fue delante de Dios, él y Dios. Y el Señor le perdonó y él siguió adelante, ejerciendo su reinado, ejerciendo su sacerdocio. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. En el mismo libro del Real Sacerdocio cita algo, que por eso hago la cita, porque ahí creo que lo dice casi expresamente, que el Señor le duele más
cuando nosotros no creemos en su perdón, después de que ya Él nos perdonó, y llora que el mismo pecado que nosotros hicimos, porque estamos poniendo por poco el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, porque ya Él se sacrificó por nosotros. No es que cojamos en vano el sacrificio y diga yo voy a pecar y ya Jesús murió por mí y me va a salvar. No es eso. Es que vayamos de verdad humillados delante de Dios y Él nos va a sanar y nos va a librar, porque el Señor no quiere sacrificios. Dios no quiere sacrificios, el Señor quiere obediencia. El Señor quiere obediencia. El Señor lo que quiere es un pueblo que gima delante de Él, porque quiere escucharlo, porque quiere hacer su voluntad, no la voluntad humana. No queremos venir y llenar un culto y levantar las manos vanamente. El Señor quiere un pueblo que venga y se quite todo. Como decía Moisés, me quito el calzado de mis pies porque el lugar que piso santo es. Que entendamos que tenemos que quitarnos todas las vestiduras cuando llegamos aquí, dejar todo atrás. Aquí no somos nadie más que los hijos amados de Dios. Oigan cuán grande es eso, que no somos nadie, pero lo somos todo. No somos nadie porque no es quien nosotros somos fuera en el mundo. Es quien somos delante de Dios, y eso es lo que Él quiere, que vengamos humillados delante de Él, que nos quitemos todo. Aquí nadie es un líder en su trabajo. Aquí nadie tiene un título en la presencia de Dios. Y cuando Moisés se refería a que me quito el calzado de mis pies porque el lugar que piso santo es que él se quitaba todo espiritualmente. Él se estaba vaciando de él para que viniera lo que Dios tenía para él. Porque la santidad de Dios es tan grande que no podemos traer ropas de afuera. Tenemos que vestirnos con el efod celestial, con la vestidura blanca que Dios nos ha dado, que es sencilla pero es gloriosa a la vez, porque eso es lo que el Señor busca: corazones contritos, corazones humillados, corazones sencillos, que no necesiten nada, solamente entregarse en totalidad a Él. El ministerio sacerdotal requiere de ministros con corazones conforme al corazón de Dios. David es normalmente reconocido como aquel ministro de acuerdo al corazón de Dios, porque modelaba las siguientes cualidades: hacer todo lo que él quería, todo lo que Dios quería; procurar complacerlo en todo; consultarle aún en los casos que aparentemente son los más insignificantes; obedecer y seguir sus consejos en todo asunto. Aquí no estamos viendo cualidades de hacer todo lo que el hombre quiera, procurar complacer al hombre en todo lo que quiera, no. A Dios, hacer todo lo que Dios quiera, procurar complacer a Dios en todo lo que Él quiera y consultarlo en todo, aún sea lo más mínimo, y por loco que sea, obedecerle en todo momento. Eso es lo que Dios busca en sus hijos. Eso es lo que Dios busca en su pueblo. Eso es lo que Dios busca en sus ministros y en sus líderes. Porque si el Señor no entendiera que las personas que pone o que unge en su momento son conforme a su corazón, no los hubiera puesto. Pero claro, hay un sinnúmero de personas que andan por ahí que no lo ha puesto ningún Dios.
que no fue Dios que lo puso. Entonces a eso el Señor no lo respalda. Pero al que Dios puso de verdad, al que Dios ungió, al que fue Él que puso ahí, a ese sí Dios lo respalda. Cuidado con aquel que tú estás entendiendo que es el ungido y no es el ungido. Y te estoy hablando a ti específicamente, amigo que nos escuchas, o algún amigo que está aquí el día de hoy, incluso al pueblo, si así el Señor entiende que lo necesita. Tenemos que ir donde Dios y consultarle, porque hay una cualidad y hay una característica de cuando algo viene de Dios, y es esa paz que sentimos en nuestro corazón, que sobrepasa todo entendimiento de que estamos en el lugar que es y donde Dios nos mandó y con quien Dios nos mandó. Y si nosotros estamos aquí, si el pueblo de Dios está en esta congregación, porque aquí hay muchas personas espirituales, el que es espiritual puede entender eso. ¿Sabe por qué? Es que tiene la paz de que estamos delante de quien Dios ha escogido como sus ungidos. Tenemos que seguir peleando esta batalla, no con almas de este mundo, sino con armas celestiales. Y esa arma es la adoración. Porque ¿quién puede entrar a donde está Dios? ¿Qué demonio, el Señor lo reprenda, va a entrar donde está Dios? Dios mismo. Y cuando conquistamos la presencia de Dios, puede estar quien sea, pero ahí quien reina es Jehová de los ejércitos. No importa lo que se quiera levantar y no importa lo que se quiera parar. No importa lo que Dios haya querido decir. Y es verdad, porque el Señor lo ha dicho. No importa lo que haya, ¿verdad? Pero Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Si es Jehová en el que nosotros creemos, tenemos que seguir adelante, firmes, con fe, mirando el blanco de la soberana voluntad, que es Cristo, que es el pastor de pastores. Seguir confiando en quienes Dios ha puesto, orando y velando en todo momento por ellos y por nosotros y por todo el que Dios va a levantar de aquí como un líder. Porque esta palabra es para todo el que está escuchando que el Señor en algún momento lo va a levantar como líder, o todos los que aquí ya tienen el llamado de liderazgo. Menos yo. No, mentira, Señor. Tú sabes que el Señor es que hace según Él entiende. ¿Esto por qué? O sea, ¿por qué el Señor busca estos corazones? ¿O por qué busca hacer estas cualidades? Porque esa persona tiene que pensar como Dios, pero tiene la mente en Cristo. Siente como Dios porque el Espíritu está en él. Y se comporta como Dios, haciendo todo conforme a Él, porque Él ha nacido de Dios y posee su vida. No es porque es con nuestras fuerzas. No es porque es con nuestras fuerzas. Es con las fuerzas de Dios. No es porque es Yamel que está hablando. Es porque es Dios que está hablando. No es que yo voy a pensar, ¿cómo pudiera pensar Dios? ¿Qué Dios quiere que yo haga? Sí, yo tengo que pensarlo, pero ir y arrodillarme y decirle, dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero tiene la mente de Cristo. Es celestial, es espiritual, no es carnal. Piensa en lo celestial, no en lo terrenal. Piensa en lo que va a mover el cielo, no lo que va a mover la tierra. Porque una vez el cielo se mueve la tierra. Porque una vez el Señor comienza y hay una actividad celestial, hay una actividad terrenal.
Porque simplemente nosotros somos un espejo de lo que está en el cielo. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Porque nosotros no vivimos para lo que somos aquí. Nosotros no vivimos para lo que estamos aquí. Lo que nosotros tenemos aquí, el designio que Dios ha puesto en nuestras vidas aquí, es simplemente para que el Señor pueda cumplir el propósito que tiene con su pueblo. Pero lo que Dios quiere con nosotros, y Él lo ha dicho, que su Hijo se fue a preparar morada para nosotros, es que vayamos allá y le adoremos en espíritu y en verdad. Pero para eso tenemos que pasar la prueba con 100 del ensayo. Y el ensayo es aquí en la tierra. Y si ante cualquier situación, ante cualquier adversidad, nosotros comenzamos a murmurar, nosotros comenzamos a actuar en nuestra carne, nosotros comenzamos a querer depender de nuestra propia prudencia y no de la prudencia de Cristo y no de la prudencia de Dios. Si inmediatamente pasa algo, la adoración cesa y ya no venimos contentos y felices. Te alabamos, Señor, te adoramos y te bendecimos. Y no venimos con saltico y no queremos cantar un coro encendido o no queremos llorar delante de la presencia de Dios con una adoración sublime. Es porque estamos haciendo tesoros en las tierras, no en el cielo. Porque el que está haciendo tesoros en el cielo, no importa lo que venga, adora a Dios. No importa lo que se levante, adora a Dios. No importa que esté pasando por el desierto más grande, adora a Dios. Si el pueblo de Israel, cuando estaba cruzando, hubiera adorado a Dios en lugar de ponerse a hacer todo lo que se pusieron a hacer, ni cuenta se dan de lo que está pasando. Es que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Deje de estar pensando cosas en la carne. Deje de estar viendo qué está haciendo el hermano. Deje de estar viendo qué quiere hacer el otro. Deje de estar viendo si fulanito vino o no vino. Deje de estar viendo si llegó temprano o llegó tarde. Procure usted llegar temprano. Procure usted llegar temprano. Procure usted venir con su vestidura limpia. Porque si procuramos cada uno de nosotros venir nosotros temprano con la vestidura limpia y venir con un corazón conforme a Dios, cuando mire a su lado, su hermano va a estar en lo mismo. Porque usted no está enfocado en el cartón ajeno y está enfocado en el cartón suyo. Eso es lo que Dios quiere, corazones apegados a Él. Que no haya que moverlo, que no haya que pararse y decirle, tienen que adorar a Dios. Porque es que Dios no requiere migajas. Dios no quiere migajas. Dios lo quiere todo. El amor de Dios es en totalidad. Dios no sabe dar nada a medias. Nada a medias sabe dar Dios. Y así mismo como Él se entrega en totalidad a nosotros, así mismo nosotros tenemos que entregarnos en totalidad a Él. Dejar de estar pensando en nuestra propia carne, en nuestra propia prudencia, en lo que está pasando. Enfóquese en el blanco de la soberana voluntad. Deje de estar pensando de una vez que qué es lo que está pasando, que yo me voy a mover y que voy a ir para donde el vecino. Si se le acabó el café, vaya al supermercado y no vaya donde el vecino a buscarlo. Deje de estar viendo si la otra congregación está de una forma, que si el Señor lo trajo aquí fue por algo. Y enfóquese en Dios. Deje de estar viendo al hombre y vea a Dios. Deje de estar viendo lo humano y vea lo celestial. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y tiene un propósito con los líderes y con el más pequeño de aquí. Porque Jehová es nuestro pastor y si estamos con Él, nada nos faltará. Y en ese mismo salmo dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. ¿Qué tan poderoso es eso? Que Él es nuestro pastor. Y ya vimos que el pastor es el que lidera, el que lleva las ovejas al pasto. Y en el ámbito del liderazgo es quien nos lleva a donde Dios, o quien Dios usa para dirigirnos a esa palabra, a esa verdad de Dios. Entonces, si Jehová es nuestro pastor, que es quien nos lleva, y Él mismo
nos hará descansar en delicados pastos. ¿Qué es lo que andamos buscando en otro lado? ¿Qué es lo que andamos buscando en otro lado? No es nada, no andamos buscando nada. Fuera de Dios no hay nada. Nada hay fuera de Dios. Nada, nada, nada. Adoramos el nombre de Dios porque Él es santo, Él es digno y Él es eterno. Y cuando Dios habla de Jesús, y que el mismo Jesús se hace llamar el buen pastor, porque Él da la vida por sus ovejas, es aquel que se entregó por nosotros a lo sumo. No importa todo lo que Él tenía, porque si Jesús se llevaba del liderazgo que Dios le había dado y se hubiera llevado de lo carnal, se hubiera quedado ahí creando ministros y formando ministros, porque Él pasaba muchas situaciones en la tierra, muchas situaciones, pero también Él tenía el respaldo de Dios. Pero llega un momento en el que si Dios nos llama y nuestra misión ha concluido, en esa parte no fue que acabó, es que aún cosas mejores habrán para nosotros. Y fue lo que pasó con Jesús. Y fue lo que pasó con Jesús, porque su ministerio terrenal había acabado, pero ahí Él abrió un abanico de posibilidades para todos nosotros, para todos los que estamos aquí hoy. Y si hoy usted y yo estamos aquí, es porque Jesús es nuestro buen pastor, porque Jesús se entregó en el madero, cargó esa cruz que humanamente nadie podía cargar. No estaba hecha a su estatura. Y si Jesús pudo con esa cruz que no estaba hecha a su estatura, y Él nos ha dicho que nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios a través de Él, nosotros podemos cargar esa cruz que entendemos que no está a nuestra estatura. Aquello fuerte, aquello que entendemos que nuestra humanidad nos debilita y que no lo entendemos, con Jesús lo podemos cargar. Con Jesús lo podemos cargar porque Él es quien da la fuerza, porque Él es quien nos sustenta, porque ya Él la cargó, amados, ya Él la cargó. ¿Por qué usted quiere cargarla? ¿Por qué usted quiere cargarla si ya Él la cargó? Vaya y deposítese en Él, que Él va a dar las fuerzas necesarias. Vaya y deposítese en Él, que Él va a dar las fuerzas necesarias para que usted salga adelante. Es que está mirando donde no tiene que mirar. Se está enfocando en lo que no tiene que enfocarse. El Señor quitaba y ponía reyes porque se desenfocaban de lo que tenían que estar enfocados. No permita que Dios nos quite de donde estamos porque quitamos la mirada de Él. Es que es la mirada en Él que tenemos que tener. Es que es hacer tesoros en los cielos que tenemos. Ya lo hizo todo. Humanamente nosotros no podemos hacer nada más que rendirnos a Él. Rendirnos a Él y entender ese depósito y esa bienaventuranza que tenemos de ser aceptos delante del Padre a través del Hijo. Y que ese mismo Hijo sea el ejemplo perfecto de pastorado que tenemos. Adoramos y bendecimos a Dios por su santo nombre, porque Él es el santo, el eterno y el sublime. En totalidad a Él es que tenemos que entregarnos. En totalidad a Él es que tenemos que adorarlo. En totalidad a Él es que tenemos que llevar nuestras cargas y nuestras situaciones. Vaciarnos de nosotros y entregárselo todo a Él. Porque no hay proceso que Él no pueda sacarte si tus ojos están puestos en Él. No hay desierto del cual Él no nos pueda sacar. Porque si aún sacó al pueblo de Israel del desierto y abrió el mar a favor de ellos, a pesar de todo lo que había pasado, así va a abrir el mar para nosotros, para que pasemos. Pero Él no quiere que pasemos como el pueblo de Israel. Él no quiere que duremos 40 años. Cristo se acerca.
Ya Él viene por su pueblo. Dejemos de decir que tenemos que esperar el proceso, que tenemos que esperar que Dios complete el proceso. Dios le dijo a usted cuál es el tiempo del proceso. Le llegó un faz celestial de que Dios, que usted va a durar 20 años en ese proceso. Mentira del mismo enemigo, el Señor lo reprenda. Entonces, cuando a usted le llega un proceso, usted sigue adelante y sigue adorando a Dios, que el Señor lo va a sacar del proceso. Deje de estar haciéndole llorando, lloriqueándole al proceso. Deje de estar poniéndosele flojente al proceso. Deje de estar usted dependiendo de su propia prudencia. Que ya el Señor nos dio la potestad de ser sus hijos. Y la potestad significa que nosotros tenemos el mismo poder que Él tiene en el nombre de Jesús. Entonces salgamos adelante. Salgamos adelante. Los verdaderos sacerdotes ministran a Dios, no al hombre. Y son los representantes del pueblo delante de Dios. El Señor llamó a sus líderes a administrar el ministerio sacerdotal. Es decir, a ministrar primero a Dios y después a representarnos, o sea, a representar al pueblo delante de Dios. Jesús es quien intercede por nosotros, pero Jesús también nos guía a través de nuestros líderes. Si hay algo que usted no entiende, presénteselo a Dios. Si hay algo que usted no entiende, órele a Dios. Si entendemos que las fuerzas se nos están yendo y que el mundo se nos está cayendo, vayamos a ministrar a Dios. Vayamos a ministrar a Dios, porque Él es el Todopoderoso. Todos somos sacerdotes para el Señor, pero Él escogió a personas para dirigir su servicio de adoración. Tenemos que honrar a los que Dios ha ungido y seguir adelante con la mirada puesta en Cristo y recordar siempre que a quienes tenemos que darle cuentas es a Dios. Y que nuestro corazón se vuelva al primer amor. No al primer amor de que yo vine y me enamoré de Dios, no. Es a cuando yo estaba tan enfocado en Dios que no miraba para ningún lado. A eso se refiere el primer amor. A eso se refiere el primer amor. Porque en un momento mi esposo me corregía y me decía, es que no hay primer amor, ni segundo amor, ni tercer amor. Eso es verdad. Es un único amor, porque el amor que uno le tiene a Dios nunca puede ser primero, segundo ni tercero. Pero a lo que Dios se refiere con eso del primer amor es que cuando nosotros vinimos en el primer amor, usted no veía que cómo estaba su hermano. Usted no veía para más ningún lado. Usted estaba ahí, era enfocado en Dios. Y ay, qué lindo es mi papá. Y ay, qué hermoso es mi papá. Y ay, qué bueno estar en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que usted vaya a ese primer amor, pero ese primer amor de búsqueda y de que usted esté como los caballos, con un cartón de telado y con otro cartón de telado y solamente con la mirada puesta en Cristo. Solamente con la mirada puesta en Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Ese primer amor, que es el único amor que tenemos que tener a Cristo Jesús, a Dios, Rey del cielo y de la tierra, pero sin mirar para más ningún lado. Porque en ese entonces usted no veía problema. En ese entonces lo único que usted veía era cuán grande y maravilloso es Dios, porque lo comenzó a conocer. Y no se termina el conocer a Dios. Un día compré, nos dijo a mí, a Diane, nunca crean que están lo suficientemente llenas. Y nunca crean que ya llegaron a donde iban. Porque cuando Dios nos está subiendo, aún ahí hay un Dios más grande por conocer. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros nos enfoquemos en ese Dios aún más grande que Él quiere que nosotros conozcamos y que dejamos de ver las cosas de aquí de la tierra. Ahora hay que andar en rectitud y conforme al corazón de Dios.
para poder quemar esa ofrenda agradable delante de Él. Hay que andar con un corazón conforme al de Él, como hemos leído. Porque así mismo como Él en su pueblo quitó a reyes, jueces y sacerdotes y puso a otros porque no andaban en conformidad a su corazón, así mismo Él puede hacerlo si nosotros desviamos nuestra mirada y nuestro corazón de Él. Así que eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Yo quiero que mis pastores pasen por aquí. Glorifico a Dios. Hoy estamos celebrando el Día del Pastor y glorificamos al